Hola, nuevamente buenos días a todos. Agradecemos su valioso tiempo y la espera. A nombre del Grupo Prasad, del Grupo Llamas e Intrade Consultores, les agradecemos su puntualidad para comenzar este seminario Compliance TEMEC, que tiene por objetivo compartir el conocimiento y herramientas para los ejecutores en comercio exterior ahora con la entrada en vigor del TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Para dar inicio, quisiera solicitar su apoyo para desactivar sus dispositivos y cámaras. Asimismo, les comunicamos que la sesión de preguntas y respuestas se realizará al finalizar la presentación del día de hoy, por lo cual les invitamos que si ustedes gustan escribirla en el chat de este seminario, con mucho gusto tomaremos nota para dar lectura al finalizar. Sin más preámbulo, damos comienzo sin antes presentarle a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Itzel Franco, licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con 8 años de experiencia como asesor empresarial en materia de comercio exterior, especializado en empresas de programa de fomento a las exportaciones, planeación estratégica en comercio exterior y aduanas, así como tratados y acuerdos comerciales, quien se desempeña como gerente de comercio exterior y aduanas en Intrade Consultores. Itzel, paso la voz contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Con el gusto de estar aquí en este momento, iniciando la charla a unos días de que entre en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Primero que nada, pues deseando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud. En esta situación tan complicada que estamos viviendo, todos nos encontremos muy bien. Y bueno, pues para empezar a ponernos en contexto, en esta plática que va a durar aproximadamente 2 horas 40 para poder atender las dudas que nos vayan planteando. Pues como les comentaba, durante este tiempo vamos a platicar con la siguiente orden del día. Vamos a platicar un poquito de las diferencias que encontramos en el TEMEC versus lo que veníamos ya acostumbrados a manejar en Telecan. Vamos a platicar un poco y vamos a ver algunos ejemplos de reglas de origen, cómo es que debemos de llenar ahora la certificación de origen, cuál es la información mínima que debe contener este documento. Vamos a platicar también de la verificación de origen, qué nos dicen reglamentaciones uniformes, cómo se va a llevar a cabo un proceso de verificación, qué documentos debemos de tener preparados para poder enfrentar correctamente un tipo de auditoría de esta manera, y algunas consideraciones a la importación y a la exportación para un correcto compliance del tratado. Para ponernos un poquito en contexto, me gustaría platicarles pues los últimos acontecimientos que se dieron del último semestre del ejercicio pasado y a la fecha. Como sabemos, en el mes de junio del 2019, pues se dio la aprobación del acuerdo por parte de nuestro país. Acompañado de eso, en diciembre del mismo año, se da la aprobación del Senado por parte de nuestro país al protocolo modificatorio y al acuerdo sobre el medio ambiente y verificación aduanera. Posteriormente, en enero ya del 2020, por parte de Estados Unidos, se dará promulgación del acuerdo por el presidente de dicho país. En Canadá, en el mes de marzo del 2020, así como se dio la aprobación del acuerdo en México en junio del 2019, se da la aprobación del acuerdo por el Parlamento canadiense. Y es en abril de este año cuando los gobiernos de Canadá, y de México notifican a las partes la conclusión de los procedimientos internos para la entrada en vigor del tratado. Hasta este momento, pues ya estaba claro para México que estaban de acuerdo ya con todos los capítulos negociados, por ahí con tantos temas que fueron break deals en las negociaciones. En este momento México y Canadá deciden informar que ya está concluido el procedimiento de revisión. Y 22 días después, esta información la da Estados Unidos
para decirles que concluyen sus procedimientos internos. Y entonces es en este momento cuando ya nos inundan por todos los medios con que ya tenemos una fecha de entrada en vigor del tratado, que como sabemos es el 1 de julio del 2020, es decir, todo lo que tenemos, certificados de origen, solicitudes, todo lo que tenemos al amparo del NAFTA, su último día de vida es el 30 de junio de este año. Y por último, bueno, hace unos días se publicaron las famosas y tan esperadas reglamentaciones uniformes, en donde, bueno, pues tenemos mayor claridad de aplicación de reglas de origen, de algunos procedimientos de origen. Realmente no cambiaron nada respecto a lo que ya se tenía publicado en textos oficiales en los textos finales, perdón, del tratado. Recordemos que estamos en espera de la publicación oficial, sin embargo, esto no significa que vaya a cambiar la fecha de entrada en vigor. ¿Qué tenemos hoy por hoy en el TMEC? Tenemos 34 capítulos, así está estructurado el tratado, de los cuales 24 son capítulos modernizados, es decir, se mantienen lo que traíamos en Telecán, pero se modernizaron, se puntualizaron, se esclarecieron algunos temas, y 10 capítulos totalmente nuevos. ¿Cuáles son? Aduanas y facilitación del comercio. Tenemos un capítulo 12 de anexos sectoriales, un capítulo nuevo y que además se suma a estos tratados de nueva generación, como tenemos el TIPAD, por ejemplo, donde se contempla ya un capítulo para comercio digital. El título de laboral, ojo aquí, lo vamos a platicar un poquito más adelante, solo me gustaría comentar, de pronto traemos muy en mente el tema de valor de contenido laboral, pero para el tema de automotriz, ¿no? Este capítulo laboral aplica para todos los sectores, para todas las compañías. Otro capítulo de medio ambiente, pequeñas y medianas empresas, en el capítulo 25, en el 26, competitividad, el 27 de corrupción, que también lo vamos a platicar más adelante, 28 de buenas prácticas regulatorias y el 33 de política macroeconómica. Como les comentaba hace un momento, los capítulos que acabo de enlistar son los nuevos. Hablando un poco del capítulo 7 de aduanas y facilitación del comercio, pues el objetivo de este capítulo es informar cómo es que se va a facilitar y agilizar el movimiento, levante y despacho de las mercancías en la aduana y transparentar los procedimientos administrativos. En este sentido, México busca reducir los costos derivados de operaciones aduaneras a fin de facilitar los intercambios comerciales de las mercancías. ¿Por qué medio? Bueno, pues a través de una rápida circulación de las mercancías en fronteras y facilitando el control en la cadena logística. Esta facilitación comercial que les comento que es el objetivo del capítulo, pues se puede dar a través de emisión de resoluciones anticipadas. ¿En qué temas? En temas de clasificación arancelaria, por ejemplo, en temas incluso de origen, de valoración aduanera, con el objetivo de que estas resoluciones tengan validez para los 3 países. Por lo tanto, si es emitida por una autoridad en México, va a tener el reconocimiento para Estados Unidos y Canadá. Tener acceso a información o tener acceso inmediato a información sobre la importación, exportación y tránsito de las mercancías, despachos simplificados para envíos urgentes, ahí hubo una actualización, y una ventanilla única para facilitar el intercambio de documentos e inspecciones conjuntas por parte de las autoridades en cruces fronterizos. Muchas veces hemos recibido consultas de, ¿cómo es que se van a reducir costos? ¿Se van a trabajar o se van a negociar con tarifas flat para todos los agentes aduanales? ¿Se va a poner un mínimo y un máximo para las mismas? La realidad es que no, sino el costo, por ejemplo, al tener inspecciones conjuntas, ¿no?
En algunos despachos nos podemos de pronto saltar los previos si es que ya se realizó en una de las partes, es decir, si se hizo en México ya no sería necesario en Estados Unidos o viceversa, lo cual pues sabemos que un previo representa un costo para las compañías. Por ejemplo, también si tenemos el intercambio expedito de documentos, poder reducir costos, poder reducir tiempos, perdón, en los despachos aduaneros, lo cual pudiera impactar en costos de almacenaje, entre otras cosas. Hablando del capítulo 23, el laboral, pues dentro de las principales disposiciones de este capítulo lo que nos dice es que se buscará, se impulsará la implementación de derechos internacionalmente reconocidos bajo la legislación nacional de cada uno de los países parte, incluyendo condiciones aceptables en varios sentidos, por ejemplo, en salarios mínimos, horarios de trabajo, seguridad y salud en el empleo. Se busca tener un compromiso, o más bien se llegó a que las partes tuvieran un compromiso contra las importaciones producidas bajo trabajo forzoso u obligatorio. Se tendrá prohibida la importación de mercancías que se hayan elaborado con trabajo infantil, forzoso u obligatorio. La primera disposición vinculante relativa al combate de la violencia contra los trabajadores en el ejercicio de sus derechos. Se adoptó un compromiso para la protección de trabajadores migrantes, esto lo encontramos en el artículo 23.8, y para la adopción de políticas que contribuyan a la protección de los trabajadores de la discriminación en el empleo basada en el sexo, es decir, discriminación de género, y el compromiso de asegurar en la legislación mexicana la implementación efectiva del derecho a la libertad de asociación y del derecho a la negociación colectiva por parte de los trabajadores. En este sentido, yo quisiera comentarles que se hicieron comités donde está un representante de cada uno de los países, de entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual tiene el trabajo pues, de vigilar que se cumplan y se implementen los compromisos adoptados en este sentido. Otro de los capítulos que les comentaba son nuevos y de gran impacto, pues hoy por hoy lo que sabemos es que no es la generalidad que las compañías cuenten con áreas que supervisen, por ejemplo, el tema anticorrupción. ¿Y qué nos dice este capítulo? Pues el objetivo es combatir las prácticas y actos de corrupción que pueden afectar los flujos de comercio e inversión entre las partes. ¿Cómo? Pues a través de la aplicación de medidas para prevenir y combatir el cohecho y la corrupción respecto a cualquier asunto comprendido en el tratado. Este capítulo el alcance de este capítulo es para el sector público, claro está, pero también para el sector privado. En este sentido, se adoptó y se hizo el compromiso de mantener leyes que penalicen el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas a un funcionario público. Los actos de corrupción, incluidos la malversación o el peculado, así como adoptar o mantener medidas para seleccionar y capacitar funcionarios en puestos vulnerables a la corrupción, identificar y gestionar conflictos de interés, facilitar reportes de actos de corrupción y proteger a los denunciantes. Respecto al sector al sector privado, pues se incentiva a las empresas a que adopten programas de cumplimiento para incentivar y combatir la corrupción en las estructuras de las compañías. En este sentido, se habla de que pudieran tener departamentos o áreas dentro de las empresas que vigilen o que auditen procedimientos que se desarrollen para poder evitar se den dentro de las estructuras actos de corrupción, que se desarrollen políticas, que se den a conocer dentro de la compañía, así como les comentaba, procedimientos o manuales de procedimientos documentados que puedan ser auditables, ya sea por externos o internos, y poder detectar y en su caso disuadir actos de corrupción.
Incluso también esto se ve afectado desde la contratación del personal, o no afectado, sino en alcance también a la contratación del personal, que se puedan poner filtros en donde se puedan detectar personas que puedan ser susceptibles a caer o cometer actos de corrupción. Bueno, pasando a otro tema que yo creo que es de los principales que nos impacta y que nos cuestionamos todas las personas que estamos en el medio, pues son las famosas reglas de origen, que hoy por hoy las encontramos en el capítulo 4 y que anteriormente las encontrábamos en el ya dominado, yo creo, anexo 401 en el Telecan. ¿Qué nos dice este capítulo? Bueno, pues para que un producto pueda recibir el tratamiento arancelario preferencial al margen del TMEC, tiene que cumplir con un mínimo de procesos productivos, operaciones de fabricación o aportación de un valor agregado dentro de los países que forman parte de este tratado, que sabemos México, Estados Unidos y Canadá. Este conjunto de disposiciones o requisitos se encuentran definidos en este capítulo, en el capítulo 4, que van a ser las reglas de origen. Aquí vamos a encontrar las disposiciones esenciales, claras y específicas para que podamos determinar si nuestro bien califica como originario o no. Es decir, si nuestro bien cumple con los requisitos que nos marca el capítulo para calificar. Y en este caso, pues poder acceder a una preferencia arancelaria negociada entre las partes. ¿Qué tenemos de nuevo en este capítulo? El mínimis. Como sabemos, bueno, esto ya, el mínimis lo trabajábamos en el Telecan, pero lo que se actualiza es el porcentaje. El porcentaje que teníamos en NAFTA era del 7%, hoy por hoy nos permiten un 10%, es decir, que el valor de los materiales no originarios que forman parte de mi producto y que no cumplieron con el brinco arancelario establecido en las reglas de origen, se va a poder considerar como originario si el valor de estos insumos no excede el 10%. ¿Qué tenemos también de nuevo? El concepto de juegos o surtidos. Y lo que nos dicen es que, pues bueno, teniendo en cuenta que hay una tendencia en los países de presentar o de importar mercancías presentadas en juegos o surtidos, toda vez que se ha vuelto una estrategia mercadológica, pues se incorporan estas nuevas disposiciones para calificar como originarios juegos o surtidos y, pues bueno, garantizar que se dé el cumplimiento de origen. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 4.17 y lo que nos dice es, salvo lo dispuesto en el anexo 4B, que el anexo 4B es donde vamos a encontrar las reglas de origen específicas por producto, cada parte o cada país dispondrá que para un juego o surtido, ojo, clasificado como resultado de la aplicación de la regla tercera de las generales para la interpretación en el sistema armonizado, el juego o surtido solo es originario o será originario si cada una de las mercancías que forman el juego es originaria, de acuerdo a las reglas aplicables en este capítulo 4. O, no obstante, o bueno, más bien, no obstante, lo que les acabo de comentar, que encontramos en el párrafo 1 del artículo 4.17, para un juego surtido que se clasifique como resultado de la aplicación de la regla tercera, el juego o surtido será originario si el valor de todas las mercancías no originarias que forman parte del juego no excede el 10% del valor del mismo. Para tener un poquito más claro qué nos está diciendo este artículo, les pongo un ejemplo, mismo que encontramos en reglamentaciones uniformes. ¿Y qué nos dice? Un productor X o un productor A ensambla un juego de pinturas para manualidades. Este juego está compuesto por tubos de pintura, pinceles y papel. Todo es presentado en una caja de madera reutilizable, es decir, nuestro juego es una caja en donde vamos a tener tubos de pintura, pinceles y papel. Este juego completo, este kit,
se va a clasificar aplicando la regla tercera de las generales para la interpretación del sistema armonizado en la subpartida 3210.00. Basándonos en lo que nos dice el artículo 4.17, es que analizamos el origen de cada una de las partes que forman el juego. Y llegamos a que la pintura, el papel y la caja de madera sí son originarios, porque sufre los cambios requeridos de acuerdo a las reglas de origen aplicables por producto, que como dijimos encontramos en el 4B. Pero vemos que los pinceles no son originarios, o bueno, más bien no se producen en el territorio de uno de los países partes del Telecán. Es decir, como nos dice aquí el ejemplo, vienen de un territorio de una parte no UMSCA o no TEMEC. Por lo tanto, no son originarios. Sin embargo, el valor de los pinceles no representa, no es más o no excede el 10% del valor del juego. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, de acuerdo al análisis, que el conjunto podría ser clasificado o calificado como originario de la región. Otro concepto nuevo es el de bienes remanufacturados. Y pues lo que nos dicen es que debido a que se reconocen nuevos modelos de negocio basados en el reciclado, con el propósito de facilitar las oportunidades de negocio de esta industria, que además apoya el medio ambiente, y como vimos, uno de los capítulos nuevos habla también del cuidado y del compromiso que las partes adoptan para el cuidado del medio ambiente. Pues ligado a esto es que se incorpora también una disposición que habla sobre las mercancías remanufacturadas, con el objetivo pues de poder reconocer y poder calificar como originarios a los materiales, partes o componentes que fueron recuperados y sometidos a desensamble para una posterior remanufactura. Nos dice, la remanufacturación es un sector importante y en crecimiento de los Estados Unidos, además de que este país es el mayor consumidor de productos remanufacturados. El procedimiento, la definición, lo vamos a encontrar en el artículo 4.4, repito, del capítulo 4, de donde vamos a encontrar todo este tema de reglas de origen, y nos dice, cada parte dispondrá que un material recuperado, obtenido en el territorio, ojo, esto es muy importante, obtenido en el territorio de una o más de las partes, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, sea tratado como originario cuando sea utilizado en la producción de o incorporado en una mercancía remanufacturada. Bueno, hablando de las reglas, pasando a las reglas de origen específicas del sector automotriz, pues, ¿qué es lo nuevo, no? Vamos a encontrar el concepto de valor de contenido laboral, el cual es del 40% para autos y el 45% para camiones ligeros y pesados. Aquí tenemos pues el famoso, los $16 por hora, que nos hizo mucho ruido a todas las compañías y por ahí de pronto me comparten algunos clientes que la armadora les está pidiendo declarar si cumplen con el monto de pagar $16 la hora, y por ahí surgían las dudas, ¿esto me aplica a mí? ¿No me aplica? Aquí lo que les tengo que compartir es el valor de contenido laboral, como lo podemos ver en esta lámina, aplica solamente para autos y camiones ligeros. Es decir, ¿quién lo tiene que cumplir? Camiones ligeros y pesados. ¿Quién lo tiene que cumplir? Las armadoras, los productores de autos, camiones ligeros y pesados. Sin embargo, dentro del artículo que nos habla de valor de contenido laboral, viene de qué forma pueden las armadoras llegar a cumplir con ese 40% para autos o 45% para camiones, como les comentaba. Y lo pueden hacer a través de la compra de materiales y manufactura, del pago a investigación y desarrollo, esto es de tecnologías de la información, y gastos de ensamble. Motivo por el cual es que consideramos que les preguntan a sus proveedores
de donde adquieren los materiales y manufactura, si es que llegan a cumplir con este pago de los $16 la hora. En este sentido, nuestra sugerencia es, si lo cumple, informar sí, si no, no, pero ojo, no están obligados a los autopartes o los proveedores de autopartes a cumplir con los $16 la hora. Bueno, el valor de contenido regional para los autos, para los camiones pesados, está del 75%. Para las autopartes, recordemos que se dividen en autopartes esenciales, en autopartes principales, complementarias. Para las autopartes esenciales, como son motores, transmisiones, chasis y carrocería, sistemas de suspensión, sistemas de dirección, ejes y baterías, para que el auto pueda calificar como originario, estas deben de ser originarias. Aquí lo que yo les quiero compartir es no nada más basarnos por descripción. Hay una tabla que podemos consultar en el capítulo 4, que es la famosa tabla A1, en donde están enlistadas las fracciones arancelarias de las autopartes consideradas como esenciales. Y respecto al cumplimiento de acero y aluminio, ojo, repito, esto es para las armadoras, el 70% de las compras de acero y aluminio se tendrá que dar en países partes del tratado. Ahora sí, para los proveedores de autopartes, ¿cuáles son las reglas específicas de origen y cómo es el cambio y el periodo de transición que deben de cumplir los vehículos ligeros y camiones ligeros? El valor de contenido regional es para las autopartes esenciales, principales y complementarias. Vamos a ver que para las esenciales vamos a empezar a partir de la entrada en vigor del tratado, que como sabemos es el 1 de julio del 2020, se tendrá que cumplir con un 66% bajo el método de costo neto. Un año después, con el 69%, 2 años después, 72%, para finalmente llegar a un 75% bajo el método del costo neto. Para las principales, vamos a iniciar a partir de la entrada en vigor para las autopartes que estén clasificadas como principales, esto es, que estén dentro de la tabla B, con un 62.5% por costo neto. En un año, es decir, en el 2021, debemos de cumplir con el 65%, 2 años después 67.5%, para finalmente en 4 años llegar a cumplir con un costo neto del 70%. Aquí también hemos recibido muchas preguntas en el sentido de, oye, mi autoparte es principal, ¿debo o no cumplir con un costo neto? Ojo, como yo les decía, las partes principales están enlistadas en la tabla B, y la tabla B nos va a dirigir al artículo 3º del apéndice del capítulo para autopartes, para el sector automotriz. En este artículo 3 nos habla o nos dice que las autopartes principales pueden cumplir como originarias si dan un brinco arancelario, siempre y cuando la regla prevea un brinco arancelario. Entonces, si nuestro producto está clasificado o enlistado en la tabla B y es una autoparte principal, podemos ya sea dar cumplimiento por brinco arancelario o por costo neto con el cumplimiento de este diferimiento que lo estamos hablando en este momento, del 62.5 iniciando en el 2020 y terminar en el 2023 con el 70%. Y otra clasificación de las autopartes son las complementarias, que inician con un 62% de costo neto, incrementando un punto porcentual cada año para llegar al 65% de valor de contenido regional por el método de costo neto. Aquí enlistamos
algunas de las autopartes o la descripción de las autopartes que se consideran como esenciales, como les decía, motor, transmisiones, chasis y carrocería, sistemas de suspensión, sistemas de dirección, ejes y baterías. Como principales encontramos bombas, ventiladores, sistemas eléctricos de frenado, rodamientos, volantes, embragues, y complementarias, tuberías y mangueras, cerraduras, válvulas, acumuladores, bobinas, limpiaparabrisas, entre otros. Ojo, como les decía, no nada más es basarnos en descripciones, sino cada una de las tablas en donde encontramos las autopartes esenciales, principales y complementarias están enlistadas por fracciones arancelarias. Y aquí quisiera mostrarles un ejemplo de la importancia de revisar, ¿no? Todo el capítulo cuarto y no nada más irnos con la regla específica de origen, sino revisar cada una de las tablas y verificar específicamente dónde está o dónde se encuentra nuestro producto. Por ejemplo, en este caso, tenemos un producto que lo exportamos con la fracción arancelaria 870829, que es, son partes estampadas. Bueno, lo que nos dice la regla específica de origen es para partes estampadas de la subpartida 870829, disculpen, me estaban levantando la mano. ¿Hay alguna duda? Me están llegando notificaciones. ¿Me apoyas, Mari? Por favor. No, Itzel, de momento no. Ah, ok. ¿El sonido está correcto? Okay. Sí, se escucha bien. Ok, muy bien. Seguimos. Como les decía, tenemos un producto de exportación que se clasifica en 870829. Si yo me voy a la regla específica de origen, me va a decir, para partes estampadas de la subpartida 870829, para uso de un vehículo de pasajeros o camión ligero, que me dice, no se requiere un cambio de clasificación arancelaria, es decir, no se requiere un brinco arancelario o no me da la opción de cumplir por brinco arancelario a partes estampadas de la subpartida 870829, cumpliendo con un valor de contenido regional no menor al 75% bajo el método de costo neto. Pero ojo, las personas que estamos en esta charla, que han tenido acercamiento en la industria automotriz, sabrán, y no me dejarán mentir, que en esta fracción arancelaria caen muchas autopartes. Entonces, tenemos que revisar la regla completa, porque si nos damos cuenta, en este primer párrafo nos dice para partes estampadas. Si nos vamos más abajo de la regla, viene otra opción. Para cualquier otra mercancía de la subpartida 870829, para uso de un vehículo de pasajeros, camión ligero o camión pesado, si nos damos cuenta, aquí ya no hace referencia a las partes estampadas. Y ahí sí me da la opción, un brinco a la subpartida 870829 de cualquier otra partida. O no se requiere el brinco arancelario cumpliendo con un valor de contenido regional no menor al 70% bajo el método de costo neto. Si nos damos cuenta, el requerimiento para poder cumplir con la regla es muy diferente. En el primer caso, no me da opción de brinco y forzosamente me pide un costo neto del 75%. Pero en la segunda opción es mucho más flexible. Me da brinco arancelario y me da el cumplimiento de un BCR del 70%. ¿De qué depende? Como les digo, de dónde esté enlistada mi autoparte. En la fracción 870829 vamos a encontrar autopartes que están listadas como principales y como esenciales.
Esa es la principal diferencia, o esa es la diferencia más bien en la interpretación de esta regla de origen. Es decir, la parte esencial no me va a permitir brinco arancelario y como lo vimos en tablitas anteriores, que si con mucho gusto me regresó, la parte esencial me va a pedir forzosamente un 75% de costo neto. Pero si es principal, aunque esté clasificada en la misma fracción, pero por descripción y por fracción lo ubicamos en una tabla de las principales, entonces el BCR baja a 70% y además me da la opción del cumplimiento por brinco arancelario. Como les decía, siguiendo con la lectura completa de esta regla de origen, también me dice, para cualquier otra mercancía de la subpartida 870829 para uso de un vehículo de pasajeros, no, discúlpenme, estamos en esta. Para cualquier otra mercancía de la 870829, es decir, ¿cómo sé que me aplica el segundo párrafo que leímos o el tercero? Repito, va a depender de donde esté ubicada, donde esté clasificada la autoparte. ¿Y qué opción me da? Un cambio a la subpartida 870829 de cualquier otra partida, es decir, nuevamente me da la opción de calificar por brinco arancelario, o no, si no puedo calificar por brinco arancelario, me da la opción de un valor de contenido regional por costo neto, pero si vemos, viene un porcentaje menor, ahora nos da el 50%. Si quieren, me regreso al anterior y veíamos, de inicio, para una autoparte estampada, me pedía el 75%. Para otra parte enlistada en la misma fracción, pero que no es estampada, el 70%. Y para otra mercancía, nos pide el 50%. Aquí podemos encontrar la regla, por ejemplo, para el mercado de repuestos o el aftermarket. Esta aclaración también la encontramos en reglamentaciones uniformes, en donde sabemos que los textos de dichas reglamentaciones están en inglés, y se los pongo aquí. Si podemos leerlo en donde nos dice para cualquier otro producto, para cualquier otro bien de la subpartida 870829, para uso como equipo original en cualquier otro tipo de vehículos, así como una parte del mercado de repuestos. Vamos a cumplir con la regla de un brinco arancelario o un BCR del 50%. Muy bien. ¿Qué consideraciones generales vamos a encontrar para el cumplimiento de las nuevas reglas de origen, ya sea para el sector automotriz, como el que acabamos de platicar hace un momento, de autopartes, para el sector textil y de otros sectores? Bueno, si el producto de inicio, si el producto que vamos a exportar contiene materiales no originarios de la región Estados Unidos, México y Canadá, ¿qué deberemos hacer? Pues revisar el anexo 4B, que es de las reglas específicas de origen por producto. Ojo, ¿por qué empezamos diciendo si tu producto contiene materiales no originarios de la región? Porque si tienes un producto totalmente obtenido o que es producido enteramente en una de las partes con productos originarios, pues no tendrás que revisar o no tendrás que cumplir una regla de origen específica. Eso nada más es si en tu proceso incluyes materiales no originarios. Entonces, recapitulamos, vamos a revisar el anexo 4B, pero además, si tu producto pertenece a la industria textil y de prendas de vestir, no nada más vamos a considerar el anexo 4, también tenemos que revisar las disposiciones del capítulo 6º, que habla específicamente de mercancías textiles y prendas de vestir. O si pertenecemos a la industria de autopartes o de la industria automotriz terminal, como son las armadoras, las reglas de origen, como que venimos platicando, las vamos a encontrar en el apéndice de disposiciones relacionadas, o vamos a tener que consultar este apéndice de disposiciones relacionadas a las reglas de origen específicas por producto para mercancías automotrices.
¿Qué nuevas reglas tenemos o modificaciones para qué sectores? Por ejemplo, para químicos, en el tratado vamos a encontrar nuevas reglas alternativas para los procesos químicos. En televisores y proyectores se eliminaron algunas reglas que teníamos en el NAFTA, que ya eran inoperantes, y se simplificaron el cumplimiento de las reglas que hoy quedan. Para manufacturas eléctricas se redujo el porcentaje de cumplimiento de valor de contenido regional y se da la flexibilización para poder cumplir con brincos arancelarios. Para productos intensivos de acero, bueno, se establece el acero originario de la región y por un periodo de transición también. Para productos de titanio, el titanio debe ser originario y también tenemos reglas alternativas para cumplir con valor de contenido regional. Y para fibra óptica hay reducción del porcentaje de valor de contenido regional y se da la opción también de brincos arancelarios. Bueno, pues ya analizamos nuestra regla de origen, ¿no? ¿Qué necesitamos o cómo se va a llevar a cabo una solicitud de trato arancelario preferencial? ¿Y qué nos dice el tratado? Bueno, pues un importador va a poder solicitar un trato arancelario preferencial a la hora o en el momento de importar las mercancías a su país, basada en una certificación de origen que pueda ser llenada, esto es totalmente nuevo, por el exportador, productor o por el importador, a efecto de certificar que una mercancía que se exporta de México, Estados Unidos o Canadá a México, Estados Unidos o Canadá, califica como originaria de la región. Y aquí me gustaría puntualizar que la certificación de origen, como nos dice en este momento, puede ser llenada por el exportador, productor o importador. Sin embargo, la figura de importador o de que pueda ser emitida por el importador todavía no está permitido para México. Esto se hará después de 3 años y medio posteriores a la entrada en vigor del tratado. Digamos que en este sentido todavía no confían tanto en nosotros como para poder emitir nuestras propias certificaciones de origen. Es decir, nosotros como importadores, ojo, no como exportadores o productores. Asimismo, nos dice que cada parte dispondrá que una certificación de origen no necesite realizarse ya en un formato preestablecido, como les decía al momento de presentar la agenda del día. Se eliminan ya los formatos de certificados. Incluso ya no hay el concepto de certificado como tal. Es una certificación de origen. Sin embargo, bueno, no hay un formato, pero la certificación deberá contener un conjunto de elementos mínimos, mismos que encontramos en el anexo 5A del capítulo 5, que los vamos a platicar más adelante. Esta certificación podrá ser proporcionada en una factura o en cualquier otro documento comercial que acompañe las mercancías en su despacho. Y aquí me gustaría puntualizar que puede ser en cualquier documento, o en una factura, en un packing o en cualquier otro documento comercial. Y que podamos visualizar esta facilidad, esta simplificación que hoy el tratado nos da. Porque, ¿qué pasó? Cuando escuchamos que de pronto Secretaría de Economía informó y se mandaron boletines informando que el 30 de junio era el último día que podíamos utilizar los NAFTAs. Y entonces todo el mundo decía, ¿y ahora qué va a pasar? Tengo que volver a generar certificados, tengo que volver a generar todo lo que ya emití a lo mejor el 1 de enero de este año. No necesitamos volver a generar un nuevo certificado, un nuevo formato, sino podemos adaptar la certificación a una factura y poderlo hacer de manera más rápida. Muchos clientes nos han comentado, es que sabes que por mi sistema de facturación es muy complicado poder adaptar todos estos campos.
a mi factura o a mi packing, porque ya todo está automatizado y no puedo agregar más información o no va a ser tan rápido poder desarrollar esta actualización en mis documentos. Ok, entonces como sugerencia es que se da, o por ahí circularon algunas guías de certificación de origen, pero no es porque ahora cambió el formato. Repito, o sea, quisiera que tuviéramos muy claro, no es que haya otro formato, simplemente es una guía para poder cumplir con los datos mínimos que me pide el anexo 5A. Y bueno, también nos pide que dentro de estos datos mínimos podamos incluir una descripción de la mercancía originaria con suficiente detalle que permita su identificación. Como sabemos, muchas veces por practicidad, por rapidez, de pronto solo declarábamos el número de parte con que se identifica el producto para nuestro cliente, ¿no? O recibíamos con la que identificábamos nosotros. Entonces, aquí lo que nos pide, y sí es muy preciso en decir, debe ser muy clara la descripción para poderla identificar. Es decir, no nada más números de parte, debemos de poner una descripción comercial o una descripción de tarifa, pero que sea lo suficientemente clara. Y nos dice que cumpla con los requisitos conforme a lo dispuesto en reglamentaciones uniformes. Este texto se publicó antes de que se publicaran las reglamentaciones uniformes y lo que yo les quiero compartir es que no cambia, simplemente vuelven a comentar todos los datos que debe de incluir el anexo 5A, pero no hay una precisión diferente a lo que encontrábamos ya en el anexo. Y también nos dice una parte, es decir, un país, México, Estados Unidos o Canadá, no podrá rechazar la solicitud de trato arancelario preferencial por la razón de que la factura fue emitida por un país no parte. Sin embargo, lo que sí nos aclaran es que la certificación de origen no podrá emitirse en una factura de un país distinto a México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo traducimos esto? ¿Cómo pasamos esto a la operación? Sabemos, por ejemplo, que de pronto nuestro proveedor, quien nos vende, está a lo mejor en Europa. Y la factura que vamos a pagar por ese producto es de un proveedor ubicado físicamente en Europa. Pero nuestra mercancía o la mercancía que nos van a entregar está en Estados Unidos. Y la mercancía va a viajar directamente de Estados Unidos a México. Entonces, la mercancía podrá importarse a México con trato arancelario preferencial si es que estamos hablando de mercancía originaria de Estados Unidos, aunque nuestro vendedor sea una entidad en Europa, ¿no? Y eso nos dice, no por eso se va a rechazar un trato arancelario preferencial. Lo que sí no se va a poder es que la certificación de origen no la emita Estados Unidos, sino la emita Europa. Y ahí sí vamos a hacer una triangulación que no está permitida. Además, nos dice que cada parte dispondrá que la certificación de origen para una mercancía importada podrá ser elaborada en español, inglés o francés, por ser los idiomas oficiales de los países parte. Además, que la certificación de origen sea llenada y enviada, ojo, esto es nuevo, electrónicamente y aceptará la certificación de origen con una firma electrónica o digital. Asimismo, que cada país dispondrá que la certificación de origen podrá aplicar, esto también lo traíamos desde el NAFTA, a un solo embarque de una mercancía en el territorio de los países parte o de múltiples embarques, pero que el periodo no deberá de excederse de 12 meses. No forzosamente se debe ser de 12 meses, sino un plazo, un periodo que no exceda de los 12 meses. Y también encontramos excepciones a la certificación de origen. Y nos dice, cada país dispone que una certificación de origen no deberá ser requerida si, ojo, el valor de la importación no excede de $1,000 estadounidenses o su equivalente en las monedas correspondientes de los países parte.
Sin embargo, ojo, esto es para mercancías originarias, porque nos dice y nos hace la precisión también en reglamentaciones uniformes. Una parte, o sea, un país podrá solicitar o podrá requerir una declaración por escrito en donde se indique que el material califica como originario de la región. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hemos recibido muchos comentarios, preguntas de, bueno, si mi mercancía no excede los $1,000, pues no estoy obligado a presentar la certificación de origen, por lo tanto puedo mandar mercancías no originarias. No, esa no es la interpretación, es simplemente la facilidad de no emitir una certificación, pero solamente para mercancías originarias de la región. Además, otra de las excepciones es si la importación de dicha mercancía está publicado su excepción de cumplir con un requisito de certificación de origen. Y aquí puntualizamos también, siempre que, es decir, una certificación de origen no será requerida siempre que la importación no forme parte de una serie de importaciones que se puedan considerar razonablemente como realizadas o planeadas con el efecto de evadir el cumplimiento, pues, de las leyes o regulaciones de procedimientos de origen de la parte importadora. Es decir, que si hoy mandamos $1,000 y mañana otros $1,000 y pasado mañana otros $1,000, pues definitivamente se puede considerar que es una práctica para evitar cumplir con la certificación de origen. Ahora sí, pasamos al llenado de los campos o el llenado de la certificación de origen y a revisar cada uno de los datos que nos enlista el anexo 5A. En el campo 1 nos va a solicitar indicar quién emite la certificación de origen, si es llenada por el exportador, por el productor o por el importador. Como les decía, para México todavía no podemos emitir certificaciones de origen emitidas como importadores. En el campo 2 nos va a pedir indicar, ojo, el nombre de la persona que está llenando la certificación de origen. Esto es una diferencia importante versus el certificado NAFTA, porque ahí no decíamos nombres, no declarábamos nombres, declarábamos la razón social. Y en este caso nos pide el nombre, el cargo, si es el encargado de logística, si es el representante legal, si es el de compras, si es el encargado de exportaciones, es decir, el cargo que tenga dentro de la compañía, la dirección completa, incluyendo el país, número telefónico y dirección de correo electrónico del certificador. En este sentido, es muy importante porque hemos visto por ahí guías que circulan en donde omiten el correo electrónico. Es muy importante considerar incluir el correo electrónico, 1, porque está dentro de los requerimientos mínimos que nos marca el anexo, y 2, porque puede ser el medio de contacto o a través del cual las autoridades tengan contacto o busquen contacto con las compañías para iniciar verificaciones de origen. Por lo cual debemos de cerciorarnos que esté correctamente bien declarado o que ese correo sea de una persona que esté revisándolo, o que si esta persona por algún motivo deja de laborar en la compañía, pues no se deshabilite este correo que se ha informado. En el campo 3 nos pide los datos del exportador. Aquí sí nos pide el nombre o la razón social, más bien, del exportador, la dirección, incluyendo el país, dirección de correo electrónico y número telefónico del exportador, en caso de ser distinto del certificador. Es decir, yo soy el certificador y soy el exportador. ¿Puedo dejar en blanco este campo? Sí, pero ahí también, ojo, lo que hemos visto es que en muchas guías
pues como lo dice el anexo A, solamente incluye el nombre de la persona que lo firme. Si dejamos en blanco el campo del exportador, entonces omitiríamos declarar la razón social o el nombre de la empresa exportadora. Si es nuestro caso, donde somos los certificadores y los exportadores, pues solamente considerar que debemos de incluir también el nombre o razón social de la compañía. Y nos dicen, el campo 3, esta información no será requerida si el productor está llenando la certificación de origen. Es decir, si yo no soy el exportador, soy el productor y desconozco quién es el exportador o quién será el exportador. Y también nos puntualiza, la dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en el territorio de una de las partes. Y por ahí también hemos recibido algunas consultas en donde nos dicen, pero ¿es el puerto por donde lo exporto? ¿Es la aduana? No, es el domicilio del exportador. Solamente que hay muchos casos, muchos supuestos en donde el domicilio fiscal a lo mejor son unas oficinas o son corporativos, pero tiene otro domicilio dado de alta, que es a lo mejor el de la planta productiva, desde donde se exportan los materiales. Entonces, ese es el domicilio que deberá declararse en el campo 3. Ok. En el campo 4 de productor nos dice proporcionar el nombre, aquí repito, ya es de la razón social, dirección incluyendo el país, dirección de correo electrónico, número telefónico del productor, ojo, de ser distinto del certificador o del exportador. Si no es distinto del certificador o del exportador, puede dejarse en blanco. O si hay múltiples productores, podemos indicar la palabra varios o en su caso anexar una lista de los productores, incluyendo cada uno de estos datos que acabamos de comentar. Pero también nos plantea, si se desea que esa información se mantenga confidencial, nos da la opción de indicar disponible a solicitud de las autoridades importadoras. Y nos precisa, la dirección del productor será el lugar de producción de la mercancía en el territorio de una o de las más partes. Es decir, el productor debe estar ubicado en México, Estados Unidos o Canadá. Ok, en el campo 5, el del importador, nos pide proporcionar, y aquí subraya, de conocerse, el nombre, dirección, correo electrónico, número telefónico del importador. Y nos dice, el importador, la dirección del importador deberá estar en el territorio de una de las partes. Creo que es algo muy claro. Pero subrayamos la palabra de conocerse, porque también hemos recibido preguntas en donde nos dicen, es que si no lo conozco, lo dejo en blanco, agrego la palabra desconocido, ¿qué pasa? Como nos dice, proporcionar, reconocerse. Si no lo conozco, entonces dejo el espacio en blanco. No agrego una nota o una aclaración extra. Como lo veníamos platicando en láminas anteriores, nos va a pedir una descripción y clasificación arancelaria de las mercancías de acuerdo al sistema armonizado. La descripción de la mercancía y la clasificación, perdóname, la clasificación de la mercancía debe estar a 6 dígitos y la descripción deberá ser lo suficientemente clara para relacionarla con la mercancía amparada por la certificación. Es decir, que lo que me dice la certificación, si me dice que son chasis, voy a ver físicamente chasis, no claves, no números de parte, nada más. Y nos precisa si la certificación de origen ampara un solo embarque de una mercancía. Si se conoce, podemos indicar el número de la factura relacionada con dicha exportación. El campo 7, criterio de origen, nos va a pedir especificar la regla de origen conforme la cual calificamos
como originarios el producto que estamos exportando, que estamos produciendo o que estamos importando. Según se establece en el artículo 4.2, que nos va a hablar de cómo calificar o los criterios de origen de las mercancías originarias. ¿Cuáles son los criterios que encontramos? Que son también los que ya veníamos trabajando para NAFTA. El criterio A, las mercancías totalmente obtenidas o producidas enteramente en el territorio de una o más de las partes. Aquí sabemos que son pues plantas, productos de animales, frutos, peces y demás, y los productos obtenidos de los mismos. El criterio B, producida enteramente en el territorio de una o más de las partes, pero se utilizaron materiales no originarios, por lo tanto, tuvo que haber cumplido con una regla de origen que encontramos en el anexo 4B. Aquí están todas las reglas de las que platicábamos hace un ratito: brinco arancelario, valor de contenido regional, por costo neto, por valor de transacción, en fin, la que le aplique de acuerdo a la mercancía que sea, pero que haya cumplido con la regla, sería el criterio B. El criterio C, producida enteramente en el territorio de una o más de las partes, pero ojo, exclusivamente de materiales originarios. Entonces, aquí no nos tuvimos que meter en temas de reglas de origen porque todo es originario, ¿no? Entonces, declararemos criterio C. O D, este inciso ha causado de pronto dudas, pero yo les quiero aclarar que es lo mismo que traíamos en el NAFTA, solamente cambió un poco la redacción, porque nos dice, salvo para una mercancía comprendida en los capítulos 61 al 63 del sistema armonizado. Y de pronto ahí nos consultaban, entonces, ¿esto aplica para los textiles, que los encontramos en el 61 al 63? No, o sea, es salvo, es decir, toda la mercancía diferente a la clasificada en el 61 al 63. Que haya sido producida en el territorio de una de las partes, pero uno o más de los materiales no originarios clasificados como partes o insumos utilizados para su producción, conforme al sistema armonizado, no cumplió los requisitos establecidos en el anexo 4B, porque, es decir, no cumplió con el brinco arancelario, porque tanto los insumos como el producto terminado se clasifican en la misma subpartida o en la misma partida en el que se importó al territorio de las partes, ya que se importó ya sea montado, sin montar o desmontada, pero se clasificó como una mercancía ensamblada de acuerdo a la regla segunda de las generales de interpretación del sistema armonizado. Sé que está un poco complicada la redacción, pero ¿qué es lo que me dice este párrafo? Ustedes saben que tenemos la facilidad, sí, la facilidad de poder clasificar utilizando la regla segunda de las generales de interpretación del sistema armonizado. Que esto es, por ejemplo, voy a importar toda una línea de ensamble. O vamos a poner un ejemplo más sencillo, un deflector de viento. Vamos a importar un deflector de viento, pero mi proveedor me lo vende ya el kit, es decir, desensamblado o sin montar, me vende ya el tubo, la red, arandelas, tornillos y todas las demás partes que cuando yo los ensamble voy a armar un deflector de viento. Pero como facilidad, no clasifico cada una de las partes que forman este producto terminado. No clasifico la arandela, no clasifico la red, no clasifico un tubo, no clasifico juntas, es decir, todo lo que necesito para el producto terminado, sino lo clasifico como un todo, una sola fracción arancelaria, un solo producto, que es el del deflector de viento. Claro está que para poder acceder a esta facilidad hay que cumplir con ciertos lineamientos, pero esta es la generalidad. Entonces, yo ensamblo en México el deflector y ahora lo quiero exportar a Estados Unidos. Pero si mi regla de origen me pidiera un brinco arancelario,
estarán de acuerdo conmigo que no lo voy a cumplir porque importé bajo la fracción, no sé cuál sea la fracción del deflector de viento, pero por decir una, importé con la fracción 8708 y voy a exportar la misma fracción, 8708. No voy a dar el brinco arancelario, pero eso no significa que no hubo una transformación suficiente de los bienes. Por lo tanto, este capítulo me dice, párrafo me lo dice. Si tú estás en esa situación donde el producto final y los insumos se clasificaron en una misma fracción por utilizar el beneficio de la regla segunda, sí vas a poder cumplir con la regla, calificándolo como originario de la región. Y además me dice, o el valor de contenido regional de la mercancía, más bien, y el valor de contenido regional de la mercancía determinado de conformidad con el artículo 4.5, que en el artículo 4.5 vamos a encontrar el procedimiento para calificar como originario un bien por valor de contenido regional, ya sea valor de transacción o costo neto, no sea inferior al 60% bajo el método de valor de transacción o 50% bajo el método de costo neto, y la mercancía cumpla con los demás requisitos aplicables de este capítulo, que estamos hablando del capítulo 4. Para no perdernos, estábamos hablando del criterio que vamos a declarar en la certificación de origen, si es que cayéramos en el A, B, C o D y D de estos casos muy específicos que acabamos de hablar. Otro de los campos es el número 8, de indicar un periodo global. Y vamos a incluir el periodo si la certificación, es decir, este campo lo vamos a llenar, si la certificación ampara múltiples embarques de mercancías idénticas por un plazo que no exceda de los 12 meses. O como nos dice, de un plazo especificado de hasta 12 meses. Oye, aquí también hemos recibido las preguntas. Entonces, ¿puedo emitir mi certificación de origen ahorita que esté vigente del 1 de julio del 2020 a el 31 de diciembre del 2020? Sí, porque no excede 12 meses. Como les decía en láminas anteriores, no necesariamente debe de ser de 12 meses completos, sino pueden ser periodos menores que no excedan de los 12. Y por último, tenemos un campo 9 que nos va a pedir una firma autorizada, es decir, la firma de la persona que declaramos en el campo. Ustedes recuerdan que hablábamos del campo de certificador, donde poníamos un nombre y el cargo. Pues va a ser la misma persona que firme en el campo 9 la certificación. Y vamos a incluir una fecha en el momento en que se elabore la certificación. Este campo debe de ir acompañado de una declaración, que el texto como tal viene en el anexo 5A. Oye, ¿podemos cambiarla? ¿Podemos cambiar palabras? ¿Podemos quitar palabras? No. Aquí sí es muy estricto que debe de venir la leyenda tal cual nos los dice en el anexo 5A, la cual dice: certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, o a poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria que soporte esta certificación. Tal cual viene. Aquí el requerimiento está, por ejemplo, como lo tenemos para el Telecuem, ¿no? Donde tenemos un apéndice donde viene la leyenda que debe de traer nuestras facturas, y es motivo de que no nos acepten la certificación de origen o el certificado de origen, hablando del Telecuem, si esta se altera. Lo mismo es la sugerencia para esta certificación de origen. Por eso es que también incluyo, entiendo que el material se los van a proporcionar, incluyo en esta lámina la versión en inglés,
que está publicada en los textos finales en la versión en idioma inglés, porque también hemos recibido las consultas y hemos visto algunas certificaciones de origen donde traducen la versión de español. Y debido a la traducción es que se modifican algunas palabras o incluso algunos renglones. No tenemos que hacer eso. Está la versión oficial en inglés y es la que les pongo en al final de esta lámina. Como ejemplo, también incluimos una guía que como firma desarrollamos, donde fuimos muy cuidadosos a que se cumpliera con cada uno de los campos que acabo de platicar, que si gustan se las podemos hacer llegar a sus correos, quien esté interesado, para poder utilizarla en caso, repito, de que no se puedan declarar o adaptar los documentos que hoy por hoy tienen, como facturas, packing list y demás documentos comerciales, para poder adaptarlos y que declaren estos campos. Si de plano no se puede y ustedes prefieren una guía, bueno, se las podemos proporcionar con mucho gusto. Además de que en días pasados Karen publicó una guía que también ellos desarrollaron, que me gustaría mostrárselas en pantalla. Voy a dejar de compartir un momento para cambiar de escritorio. Bueno, esta es la guía que sacó Karen para emitir una certificación de origen, en donde lo que observamos es que la numerología de los campos varía respecto a lo que viene en el anexo 5A, pero no por eso está incorrecto, ¿no? Entonces, siempre y cuando, o sea, no importa la numerología, siempre y cuando venga toda la información, ¿no? Y entonces encontramos un periodo global que, como comentábamos, se deberá de llenar en caso de que la certificación de origen ampare más de un embarque. También viene si es un envío individual, pues indicarlo y declarar el número de la factura que acompañará a esa mercancía que será exportada, el campo de certificador, donde vamos a declarar el nombre de la persona que lo llene, el cargo, así como la dirección que hablábamos hace un momento, y poder seleccionar qué figura somos en la elaboración de esta certificación de origen, si somos el exportador, el importador o el productor. Viene el campo de exportador con la aclaración de llenar en caso de ser distinto del certificador. El campo del productor, también con la aclaración de llenarse en caso de ser distinto del exportador. Si se dan cuenta, también en cada uno de los campos nos pide el correo electrónico debido a la importancia que tiene este campo por ser, como les comentaba, puede ser el medio de contacto de las autoridades aduaneras para poder llevar a cabo una verificación de origen. El campo del importador, como con la aclaración también de conocerse. El campo 7, descripción de las mercancías. La clasificación arancelaria nos hace la precisión que sea a 6 dígitos. El criterio de origen, aquí, como platicábamos, es si cumple con el A, con el B, con el C o con el D. Y aquí nuestra sugerencia es criterio como firma, poder declarar haciendo referencia al artículo. ¿Por qué? Porque el instructivo, bueno, el anexo 5A nos pide, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. Entonces, declarar 4.2 inciso A, si es que cumplimos como un bien totalmente obtenido. O si es un producto que cumplió con una regla de origen, declarar 4.2 inciso B. 4.2, perdón, inciso C. Y así para cada uno de los criterios que nos apliquen. Como vemos, también viene la leyenda que les ponía y les decía la importancia de no cambiarla. La firma autorizada del certificador, de quien elaboró el documento y la fecha. Este documento también trae un instructivo de llenado.
bueno, que si gustan también pueden proporcionarnos sus correos y se las hacemos llegar. Nuevamente voy a detener el compartir para cambiar a la presentación.